Non ti sento. Bien, damos inicio a las sesiones del CESPE Italia con la presentación de la presidenta, la profesora Lorena Milani, y contamos con tres veladas para plantear temas, debatir, reflexionar juntos. Profesora Milani. Buenas tardes, estimado presidente, estimadas colegas, estimados colegas, bienvenidos a la sesión inaugural de la conferencia CESPE 2026 de la sesión italiana. En nombre mío y de los miembros de CESPE Italia, deseo agradecer al presidente, profesor Viltre, su excelente labor en la coordinación, difusión y organización de toda la conferencia CESPE, así como su constante compromiso con la inclusión de todos los miembros de la red. Agradezco a todos los presentes, ponentes, conferencias y colegas de la red CESPE. Esta es la cuarta edición del evento internacional CESPE Italia, titulado Universidad, Investigación, Formación y Innovación, teoría y práctica entre la descolonización, la equidad y la justicia. Este año, el programa, que se extiende a lo largo de 3 días y cuenta con la participación de nuevos miembros, es particularmente rico en propuestas y reflexiones sobre el tema, abordadas desde diferentes perspectivas y explorada a través de múltiples haces de investigación. Años tras años, este evento se consolida como un momento clave en la nuestra investigación y en el intercambio entre los miembros de la sede italiana y los países de la red CESPE. Además, fomenta el intercambio y la interacción científica, contribuyendo así a la construcción de una comunidad científica abierta, democrática y cooperativa. Somos conscientes de la oportunidad que representa y de la importancia de cultivar y proteger el aspecto democrático de la investigación. Les deseo a todos una grata experiencia y una exitosa participación. Que tenga un buen comienzo. Gracias. Muchas gracias, profesora Milani. Y vamos a compartir la primera ponencia. Sí. Un attimo. Non mi si apre più il programma. Ecco qua. Buenas tardes. Interviene la professoressa Rosita De Luigi, Universidad di Macerata, Italia. Descolonizzare la didattica universitaria tra comunità e pedagogia popolare. Prego. Muchas gracias y buenas tardes y buenas noches también a todos y todas. Es un verdadero placer estar aquí para compartir ideas y analizar cómo el pensamiento de Paulo Freire sigue orientando las prácticas pedagógicas en los contextos contemporáneos y globales. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a CESPE y CESPE Italia también por su constante labor de coordinación activa y gracias por promover el debate en torno a temáticas tan plurales y necesarias para la educación actual. Voy a compartir alguna slide. Ok. Descolonizar la enseñanza. Non la vediamo. ¿La vedete? Ecco, adesso sì. Ok. Descolonizar la enseñanza universitaria entre comunidad y pedagogía popular.
Este es un intervento que está construido con la compañera Francesca Mondin para un percurso de formación de los educadores y educadoras de la Universidad de Macerata. Voy a ilustrar la primera parte de la presentación y la lógica, el paradigma que está antes de la urgencia de la decolonización. La urgencia de la decolonización en la formación académica es un marco teórico y también una necesidad radical. Y la educación superior reproduce estructuras verticales y jerárquicas que silencian a veces saberes y comunidades. Este fue el problema que tenemos que compartir esta sera. Decolonizar la enseñanza exige un proceso metodológico radical. Cuestionar quién produce conocimiento, desde dónde y para quién. La pedagogía freiriana y la educación popular ofrecen la base teórica para esta transformación. Las críticas a las estructuras verticales en la educación superior y en dos perspectivas. La jerarquía y la verticalidad y también hacia modelos horizontales. La educación superior tradicional reproduce estructuras jerárquicas y verticales que limitan la participación activa del estudiantato y reproduce mecanismos de educación bancaria. Esta dinámica restringe la construcción colectiva de conocimiento y perpetúan también relaciones de poder asimétricas entre docentes y estudiantes. Y nosotros sabemos que Freire en este sentido fue muy focalizado en la simetría entre docentes y estudiantes. Y en este sentido es muy importante desenvolver modelos horizontales, ¿no? Transformar estas estructuras implica adoptar modelos horizontales donde el conocimiento se construye en diálogo y en cooperación. La pedagogía freiriana propone superar la educación bancaria para avanzar hacia una educación libertadora basada en la praxis y en la autonomía crítica. ¿Por qué es importante conectar la pedagogía freiriana y la educación popular? Porque sabemos que la pedagogía necesita de una aplicación práctica, la praxis educativa, y la educación popular está muy focalizada sobre la participación, sobre la co-construcción de los saberes y, por tanto, sobre la liberación y la conciencia crítica. La educación es orientada a la liberación del sujeto. Y cuando tenemos que traer futuros educadores y educadoras, está muy importante practicar modelos de educación popular, practicar modelos cooperativos, practicar también experiencia de comunidad. A través de la conciencia crítica, la concientización, el educando deja de ser receptor pasivo y se convierte en actor de su propia transformación social y colectiva. Y en un curso de pedagogía de comunidad es muy importante hacer experiencia de comunidad. La educación popular sitúa la reflexión crítica en el centro del proceso pedagógico. Vinculada a la ciudadanía global, promueve la emancipación colectiva reconociendo los saberes populares como base legítima del conocimiento compartido y transformador. No voy a oír las voces de otros para concesión, pero voy a interesarme de la perspectiva plurales en que puede ser parte. Y en este sentido es muy importante trabajar con un método participativo y cooperativo. ¿Por qué? Porque la participación está conectada con la libre cooperación y también la co-construcción está conectada con la reflexión crítica situada. El método propuesto, sin embargo, entre el curso de pedagogía de comunidad, sitúa a los actores educativos como protagonistas activos del proceso de aprendizaje.
El proceso de aprendizaje es un proceso plural. La participación libre y la cooperación horizontal entre estudiantes, docentes y comunidad constituye el núcleo de una pedagogía que rompe con la verticalidad tradicional y habilita la construcción colectiva del conocimiento. Ese punto es estratégico para la pedagogía. Los estudiantes, los docentes y también la comunidad están sujetos colectivos del aprendizaje situado. La co-construcción conjunta de materiales didácticos parte de contextos reales y actuales. Y Francesca compartirá la modalidad, la estrategia, el material que producimos entre las clases, integrando la reflexión crítica como práctica permanente. Nos hemos entendido el approach cooperativo, los métodos plural, la co-construcción como una experiencia isolada, ma hemos entendido la co-construcción de la reflexión crítica situada como una práctica permanente. Una práctica que vincula en modo muy relevante los estudiantes, los docentes y la comunidad también, en la corresponsabilidad de los saberes. Este enfoque inspirado en la praxis freudiana vincula el aula con el territorio, convirtiendo la experiencia vívida en fuente legítima de saber colectivo. No está el desnivel entre la academia y el territorio, la academia y los stakeholders, la academia y los otros. Ma está muy importante planear un contexto de aprendizaje y práctica educativa que puede conectar en modo significativo, en modo activo, la educación con la pedagogía dialógica. En este sentido, es muy importante planear espacio para el debate intercultural y la construcción compartida de saberes. Espacio dialógico, espacio que tiene más tiempo de la educación bancaria, y frente a las estructuras verticales, esta perspectiva propone una relación dialógica entre docentes y estudiantes, donde todos los saberes tienen valor y legitimidad. La dimensión participativa es una dinámica viva que conectan con el tejido social orgánico. No está significativamente desconectada de la realidad. La participación activa de todos los actores educativos permite co-construir conocimiento situado, hacer experiencia real, non ejercicio de metodología, y haber contextos reales y la experiencia de comunidad en la aula, y la aula también en la comunidad como actor activo y colectivo. En este sentido, la ulterior dinámica muy fuerte y relevante fue la experimentación práctica en pedagogía comunitaria. La decolonización de la didáctica universitaria exige acción práctica y anunciada en el grupo clase. La cooperación reposiciona a los sujetos frente a realidades locales, transitando desde una concepción vertical hacia un sujeto plural de estudio y acción comunitaria vinculada directamente con el territorio. Hacia el sujeto plural y el territorio y la comunidad. La descolonización exige acción práctica anunciada en el grupo clase. Significa que la transición desde una concepción vertical necesita corresponsabilidad y necesita tiempo y espacio para compartir esta metodología. La praxis freudiana, reflexión y acción, es el motor de esta transformación comunitaria. Y la pedagogía comunitaria vincula el aula con el territorio y en este sentido la lectura del mundo permite leer críticamente la realidad local para transformarla.
Planeamos eventos, experiencia, análisis críticas de materiales e entrevistas, conectando la dimensione global con la dimensione local. El sujeto activo es un sujeto comunitario y es un sujeto que necesita condiciones de participación y de conciencia crítica. El espacio dialógico promueve un debate intercultural horizontal, donde los saberes se construyen colectivamente. En esta perspectiva podemos planear el proceso, pero no sabemos desde el inicio el éxito final. El ámbito participativo incorpora narrativas vivas y metodologías activas que conectan la experiencia educativa con el tejido social orgánico y los contextos reales de los estudiantes. La dimensión biográfica, personal, individual y delle comunidad rappresentate es muy importante en esta perspectiva. La conciencia crítica implica un reposicionamiento activo de todos los sujetos, ¿no?, frente a la realidad locales y globales. A través de la cooperación y la reflexión situada, los sujetos educativos desarrollan la capacidad de leer el mundo críticamente y actuar sobre él de manera transformadora y emancipadora también. ¿Por qué está muy importante conectar la dimensión global y local en el proceso pedagógico? Porque la palabra es una herramienta de posición y la diversidad es un recurso estratégico. La palabra, sabemos, no es neutra, ¿no? Es un acto de toma de posición frente al mundo. Desde la pedagogía freiriana, nombrar la realidad es el primer paso para transformarla. Y nombrar la realidad con el utilizo de lenguaje múltiplos. La lectura del mundo precede la lectura da palabra. Leer el contexto social y cultural para un educador o una educadora permite a los sujetos situarse críticamente también como persona y como profesionista, como trabajador, y actuar con conciencia en sus comunidades. La diversidad cultural, lingüística y epistémica no es un obstáculo, sino un recurso educativo estratégico. La pedagogía como instrumento de emancipación colectiva reconoce y potencia estas diferencias, construyendo espacios de diálogo donde el inédito viavel, lo aún no realizado pero posible, se convierte en horizonte compartido de transformación. 5 razones para decolonizar la didáctica universitaria, porque la didáctica universitaria descolonizada requiere vínculos para los participantes, estudiantes, docentes y comunidad también. El primero, superar las estructuras verticales y jerárquicas. El segundo, reconocer y valorar los saberes locales, ¿no? En este sentido, significa superar las epistemologías dominantes para incluir saberes comunitarios, experiencias territoriales, prácticas educativas populares como fuentes legítimas de conocimiento. En tercero, formar en la praxis la reflexión crítica y acción en una recurrencia continua. Los educadores de comunidad necesitan herramientas que unan teoría y práctica, desarrollando una conciencia crítica que permita leer y transformar las realidades locales. En la universidad necesita experiencias, práctica de esta manera. Promover la autonomía y la emancipación colectiva. Formar educadores capaces de facilitar procesos de liberación en las comunidades significa valorar la diversidad como recurso estratégico. Y, en fin, conectar dimensión global y local. Desarrollar una ciudadanía global crítica, manteniendo arraigo en el territorio, significa crear puentes entre cuestiones universales y especificidades contextuales. Y para concluir, voy a poner esta dimensión.
hacia una educación emancipadora y diversa no es fácil, no es una característica típica a veces de la academia, pero es muy urgente, especialmente en el cursus para operadores sociales, de comunidades, educadores, pedagogistas, que van a intentar nuevas perspectivas críticas entre la comunidad. Y en este sentido, la diversidad es un recurso estratégico para la emancipación colectiva. Muchas gracias por vuestra atención y como he anticipado, esta presentación está distribuida en dos partes. Esta fue el cuadro, el framework, el cuadro teórico de partenza. No sé, Lorena, se volvemos abrir el dibattito ahora o en el final. Nel final, ok. Non ti sentiamo? Ok. Vediamo magari questo intervento, visto che è un intervento a due, e poi facciamo una breve pausa, 10 minuti, un quarto d'ora, per dare spazio, scusate una sveglia, per dare spazio a qualche domanda, intervento, riflessione, qualsiasi cosa. Grazie. Vamos a terminar esta presentación con el contributo de la doctora Francesca Mondin, porque compartimos esta presentación y también la experiencia en la aula de pedagogía de comunidad. Y después vamos a abrir espacio y tiempo para cuestionar comentarios e interacción sobre este proyecto, este approach. Francesca. Buenas tardes, buenas noches. Espera un momento, Francesca. Francesca es pedagogista, es colaboradora con la Universidad de Macerata y con Francesca Mondin, la doctora Francesca Mondin, compartimos esta experiencia y ahora vamos a escuchar el intervento sobre las metodologías y las acciones también desarrolladas en el curso de Pedagogía de Comunidad para Educadores de la Universidad de Macerata. Gracias. Gracias a todos y a todas por esta oportunidad de compartir este trabajo y esta investigación al mismo tiempo, porque creo que es muy importante poder compartirlo en este espacio de red entre Latinoamérica y Italia. Entonces, agradezco muchísimo. Entonces... Y pido perdón por mi español, que es mucho tiempo que no lo practico, pero vamos a ver si recuerdo algo. Entonces, releer la educación popular a través de Paulo Freire. Esta presentación es sobre 3 talleres universitarios que se desarrolló en el curso de 3 años. En el curso de Pedagogía de Comunidad de la Universidad de Macerata, porque el objetivo fue profundizar a la experiencia de educación popular inspirada en el pensamiento de Paulo Freire y cómo se desarrolló en el tiempo esta educación popular, en particular en el contexto latinoamericano. Esto porque yo había hecho una investigación en Argentina del Norte sobre el desarrollo del Ministerio del Desarrollo Social de Salta y empezamos el primer taller antes del 2022, en el 2021, con una presentación de mi investigación releyendo esta experiencia con una mirada de la pedagogía de la libertad y del opresor. Entonces, después de esta experiencia, compartimos la idea de permitir a los estudiantes de hacer un análisis de testigo o experiencia de educación popular en Latinoamérica y decir, bueno, que sean los estudiantes
a probar a entender a dónde se encuentra Paulo Freire ahora en la educación popular en Latinoamérica, porque es el contexto donde se desarrolló muchísimo. Y después vamos a ver si ellos crean conexión desde América Latina a Italia. El primer taller fue en el 2022 y trabajamos con testimonios escritos que elegimos yo con la profesora y proponemos a los estudiantes actividades en grupo de análisis de estos testimonios escritos ¿sí? ¿No? De círculos populares sobre algunos temas, en particular el tema del ambiente, de la defensa del territorio, del feminismo comunitario y campesinos y de la niñez y del adultocentrismo. Estos fueron los 3 temas que elegimos. Y fue una clase de 3 horas con actividad autónoma que se desarrolló en el arco de más o menos un mes, algunas semanas. Y en este tiempo los estudiantes pudieron desarrollar autónomamente sus reflexiones y su investigación. En el segundo año hicimos una presentación del libro de Pedagogía de la Libertad por los caminos con Paulo Freire, y en este trabajo elegimos algunas partes del libro y después este taller se desarrolló en 3 encuentros, en 3 sesiones. La primera fue muy similar al 2022, una actividad de grupo con testimonios escritos, y después la segunda sesión fue preparar juntos la entrevista a una de las autores del libro, formatrice y formadora y educadora popular también. La última sesión fue la presentación del libro con entrevista y diálogo entre la educadora popular Claudia Corol y los estudiantes de Italia. Esto se desarrolló más o menos en una semana, entonces fue un trabajo no tan largo como un mes de los 2022, pero en una semana se desarrolló estos encuentros. El tercer encuentro fue en el 2024 y ya empezamos a pensar, bueno, hablamos mucho de Latinoamérica, necesitamos también de hablar un poco de la educación popular en Italia y de la experiencia italiana, por ejemplo, Don Milani, el acueducto de Roma 704 y otra experiencia. En este taller el problema fue que no podía estar en presencia, entonces desarrollamos este taller en línea, online. Yo estaba online y la profesora estaba en presencia. Y la primera parte fue una exposición magistral con el contexto histórico de Latinoamérica y después de Italia. Y después se propuso una actividad de grupo, igual a los otros 2 años, y un debate final. Siempre se trabajó con testimonios escritos. Elegimos lo mismo del año antes. Y bueno, esto se desarrolló en un día, entonces fue más pequeño como tiempo. Y acá pido perdón, ¿cuánto tiempo tengo más o menos? Porque creo que un poco tengo 10 minutos, 6 minutos. Bueno, voy rápida. El taller 1 ya un poco lo he presentado, entonces no voy a profundizar mucho, sino que creo que es importante que decimos que los testigos escritos fueron entrevistas, artículos de prensa con testimonios, extractos de libros y relatos escritos por educadores populares de Latinoamérica. Y la pregunta que
la pregunta generativa fue cómo podemos reinterpretar esta experiencia desde la perspectiva freiriana y encuentras aspectos de la pedagogía de la liberación que aparecen en el texto de Freire y que se aplican en la realidad. Estos son los dos preguntas guía que nos guió y el resultado que creo que es importante compartir fue esto, que algunos grupos, después de la actividad de análisis y de debate, le pedimos a los grupos por la evaluación final en pedagogía comunitaria de aprofundizar esta investigación y algunos aspectos que más le interesaban. Y algunos grupos han completado el trabajo de análisis con ejemplos italianos. Se fueron a buscar ejemplos italianos autónomamente y identificaron trayectoria pedagógica freiriana en estas experiencias italianas que tampoco yo conocía, por ejemplo, en Palermo, en otros lugares, y muy actual. Esto nos hizo pensar cómo el intercambio con las realidades latinoamericanas ha fomentado el reconocimiento y la valoración de las experiencias populares locales italianas también, y de una nueva interpretación de la práctica sugerida desde la base, que probablemente antes los estudiantes no pensaban o no conectaban con la educación popular y la educación de Freire. Y los estímulos y los puntos de reflexión significativos también para nosotros, para proyectar el año después, futuro, el taller y el curso mismo. El segundo taller, ya lo expliqué un poco, la cosa que creo que es importante también en esto, fue, bueno, el diálogo con la educadora popular fue en línea, no en presencia, pero fue trabajado mucho primero, porque se preparó juntos las entrevistas y las preguntas salieron después de un debate de 1 hora más o menos en grupos y después de otro encuentro a donde los estudiantes leyeron parte de libros y lo debatieron. Creo que en esta experiencia es importante ver cómo en la fase 2, en la fase de debate por preparar la pregunta, se desarrolló un ambiente, un debate sobre un tema muy actual, porque fueron los días que en Italia pasó un feminicidio muy fuerte, porque era el feminicidio de un estudiante muy cerca de edad a los estudiantes del curso. Entonces, esta fue una oportunidad por los estudiantes de hablar de un tema muy cerca a ellos y de hablarlo también con una educadora popular de otro país. Entonces, hablar de un tema tan íntimo y cerca de los estudiantes en Italia como el feminicidio, pero también poderlo hablar con gente de otros lugares, con otra perspectiva, no solamente europea. Creo que fue realmente muy interesante y al mismo tiempo hablar con una educadora popular fue como un pequeño espacio, experiencia de educación popular también sobre este tema. El tercer taller ya lo expliqué un poco. Creo que la cosa interesante fue que en esto nosotros conocíamos el límite de la línea, entonces nos concentramos en, bueno, entendemos juntos qué es la educación popular hoy. No lo vamos a decir nosotros, sino nosotros ofrecemos el contexto histórico, que creo que es muy importante para entender cómo se desarrolla algo en un lugar. Entonces explicamos un poco todo lo que pasó en manera muy sintética en Latinoamérica, la dictadura y otro sistema de opresión. Y también en Italia lo que pasó y cómo se desarrolló en Italia la educación popular y cuándo. Y después, después del contexto histórico lo compartimos
la parte del libro de Pedagogía de la Libertad, a donde muchos círculos populares latinoamericanos se analizaron en el día de hoy cómo es la educación popular, cómo se desarrolló, cómo es la actualización de Freire hoy. Entonces le compartimos estos textos y los estudiantes, leyéndolo y analizándolo, le pedimos, bueno, van a encontrar los puntos llaves de la educación freiriana y qué es hoy la educación popular en Latinoamérica según estos testimonios. Y al final fue interesante el debate en aula. Sí, seguramente el aspecto crítico fue el problema de línea que a veces Internet no soportaba el diálogo. Al final creo que voy concluyendo. Algunas reflexiones que son interesantes también para compartir y por abrir el debate, creo, es el primer punto que encontramos en cada talleres es el uso de textos y testimonios de personas que han participado a la educación popular latinoamericana. No vamos a leer un análisis de la italiana o de la investigadora, sino el testimonio directo, quién vivió la experiencia y cómo habla de esto. Después, la dimensión dialógica. En cada taller desarrollamos una dimensión dialógica. En el primero, una dimensión más íntima, en el grupo clase. En el segundo taller, una dimensión íntima, pero también la dimensión con la educadora popular. Y en el tercero, la dimensión íntima, porque la dimensión de debate juntos no fue un poco crítica. Y la otra reflexión es esta necesidad espontánea que surgió de un vínculo entre lo que se ha leído y escuchado sobre la realidad educativa en Latinoamérica y el propio contexto de pertenencia. La búsqueda de una mediación con la realidad local, de lo global a lo local y de lo micro como experiencia de un testigo y después a lo macro como general. Encontrar puntos claves y teóricos y después a lo micro otra vez en la experiencia local y de contexto de pertenencia. Y creo que cuando vamos a pensar cómo rediseñar proyecto o taller también académico sobre un texto, podemos también pensar a integrarlo con este tipo de trabajo y potenciar el proceso de reelaboración y de investigación personal y autónoma, porque esto fue un punto muy fuerte en el primer taller, que en los otros dos talleres hemos perdido un poco, dejar el tiempo a los estudiantes de desarrollar autónomamente lo que hablamos juntos, lo que analizamos juntos. Y potenciar la presencia física, evitar las clases en línea si se puede, claro. Si no se puede encontrar manera para fortalecer la presencia con un mediador o con un facilitador. Y desarrollar nuevas redes y puentes de diálogo entre Italia y Sudamérica y Latinoamérica para fomentar el intercambio, porque creo que fue muy importante, una experiencia muy fuerte para los estudiantes poder conocer y hablar con gente que vive y que desarrolla esto en otro país y alimentar este intercambio creo que es muy, muy interesante y que abre muchísima oportunidad y reflexiones. Si puoi andare in conclusione perché sì. adesso è un po'... Y seguir profundizando también el desarrollo de la educación popular en Italia y en Europa. Ya estoy, gracias a todos e a todas. Grazie. Non volevo interrompere, però giustamente dobbiamo tenere un pochino di tempo, siccome avevamo detto tempo massimo 20 minuti in 2, però c'è lo spazio per
Non si dice sempre un tot di tempo, poi sapendo che insomma ci si può allargare. Rosita, se vuoi tradurre, e poi facciamo 10 minuti di provare a vedere se ci sono domande, cose che hanno interessato, colpito, desiderio di conoscere qualcosa di più, qualsiasi cosa. Ok? Grazie. Bene, habemos terminado las primeras dos ponencias. Dejemos unos minutos para intervenciones, comentarios y preguntas, y también se puede intervenir directamente o en la chat. La chat está abierta. Tenemos unos minutos para compartir reflexiones, impresiones y comentarios también. Paola? El micrófono. Muchas gracias para vuestras presentaciones. Quería saber si encontraste situaciones de resistencia a ese tipo de trabajo entre las estudiantes. Ok. En cualquier caso, encontramos resistencia porque esta particular estrategia de compromisiones necesita muy vínculos con la participación de los estudiantes, pero pensando al desarrollamiento de estas situaciones participativas, fueron muy útiles para los estudiantes también, porque el curso de Pedagogía de Comunidad está al segundo año del diploma de laurea de base. En ese sentido, esta experiencia y también otras experiencias de participaciones fueron muy útiles para conectar los estudiantes y para crear una comunidad de pensiero, de enfoque crítico también. Al final creo que tenemos cualquier resistencia, pero para la mayoría, no sé si Francesca ha habido otras percepciones, para la mayoría tenemos buena respuesta en esta propuesta. Seguramente, ma quería saber para las estudiantes qué tipo de dificultades podrían encontrar, porque la propuesta es muy interesante, pero no es simple para un estudiante. Una cosita pequeñita, en el tema del taller, cuando le preguntamos al estudiante de trabajar en grupo y analizar el texto, realmente no encontramos mucha resistencia, sino la resistencia fue más, creo, antes en el a approcciare al testo de Freire en manera crítica. Esto fue un poco más difícil, entonces lo acompañamos un poco. Ellos trabajaron solo, pero al mismo tiempo nosotros íbamos, preguntamos si todo bien, necesita de entender mejor alguna parte, y trabajamos un poco juntos con los grupos que más tenía resistencia, pero más que resistencia fue dificultades a entender cómo desarrollar este cómpito. Pero no muchísima en realidad. Creo solamente en el último taller, que era en línea, fue un poco más difícil esto. Sto guardando la chat. Aspetta, forse qualcosa in chat. No.
In chat non ci sono domande. Io avrei una domanda, se posso. Mi sentite? Sì, Sì? posso parlare in italiano? È una domanda breve. Intanto vi ringrazio molto per l'interessante presentazione, sono rimasta particolarmente colpita dalle 5 ragioni, insomma i 5 principi per decolonizzare la didattica universitaria e sicuramente è qualcosa che a tutti piacerebbe fare. Che cosa vedete, no, come ostacoli e possibili anche vie, no, che possiamo intraprendere insieme per affrontare questi ostacoli? Grazie. Gracias, muchas gracias, Isabella. Sobre las razones para descolonizar la enseñanza universitaria, ¿no? Fue la pregunta. En mi opinión, es muy importante tener una comunidad científica que necesite, desea de trabajar en esta decolonización, porque para mí la parte muy difícil no es solamente la participación de los estudiantes, pero también la diferente postura de los docentes. Y necesitamos que crear una mediación muy funcional, muy efectiva, entre el tiempo que tenemos para desarrollar el programa, ¿no?, académico, y el tiempo que necesitamos para crear juntos ambientes participativos de aprendizaje. Lorena, si cree, podemos Sì, io direi di sì, perché non avanzare. ci sono domande in chat, sto monitorando ma non ne vedo, e quindi direi che possiamo passare alla collega Paola Dusi. Un attimo solo, dell'Università di Verona. Genealogia del deficit thinking in educazione, colonialità del sapere, prospettive decoloniali nella formazione docente. Rimaniamo molto vicini come tematiche, ma ci spostiamo quindi su un asse importante che è quella della formazione del docente. Paola Dusi è professore ordinario dell'Università di Verona. Grazie. Gracias, Lorena, gracias a todos. Disculpa mi español, estoy todavía aprendiendo, ma quiero presentar en español porque pienso que puede entenderme las mismas. Quiero también agradecer Lorena, CESPE Italia, todas y CESPE Internacional para esta oportunidad de aprender, de escuchar, de conocer. Y mi presentación explora una posible conexión entre la persistencia del déficit thinking en la educación en el sistema escolar italiano y la dominación epistémica como expresión de la colonialidad del saber. Y también al final propone una primera idea de un modelo para la formación del profesorado. Y mi argumento es que el déficit thinking no constituye únicamente un problema pedagógico, sino que puede entenderse como una manifestación contemporánea de formas más amplias de dominación epistémica. Puede ver mi
Sì. presentazione. Adesso devo vedere come faccio a andare avanti, però ok. Sí. Esta es la agenda. La presentación se organiza en estas 5 partes: el problema, la hipótesis y preguntas, metodología, que es un análisis de la literatura, primeros resultados de la revisión de la literatura en relación con la primera hipótesis y después con la segunda, y un modelo para la formación del profesorado como una de las respuestas al problema, porque es un problema multifactorial. El problema, comenzamos con el problema porque que motivó ese estudio, el retraso escolar del alumnado de origen migrante y también de contextos socioeconómicos desfavorecidos en el sistema educativo italiano. Estos factores son interseccional, lo digo en inglés, a pesar de las políticas interculturales y de las reformas educativas que la escuela italiana afrontó en los años, estas desigualdades persisten y siguen afectando de manera desproporcionada a estos estudiantes, como pueden ver en naranja en la diapositiva, en la slide. Como muestran los datos, los estudiantes con antecedentes migratorios experimentan mayores dificultades educativas a lo largo de toda la escolaridad obligatoria. Y también una tasa de abandono escolar casi 4 veces más alta que la de los estudiantes con progenitores italianos. En particular, para explicar este fenómeno, la literatura distingue 3 grupos principales de factores, la literatura científica: los efectos primarios y secundarios relacionados con la familia y el origen social, y los factores individuales, y también los factores terciarios más recientemente o contextuales vinculados al entorno escolar. Y mi atención se centra en estos últimos, los factores terciarios o contextuales, tipo y características del centro educativo, formación del profesorado, relación entre docente y estudiantes, y que ponen de manifiesto el papel que desempeñan la escuela y el profesorado en la producción y reproducción de las desigualdades educativas. Y para comprender cómo se reproducen estas desigualdades, el estudio se guía por 2 hipótesis. La primera es que el pensamiento deficitario o el deficit thinking continúa influyendo en las prácticas educativas y en las expectativas del profesorado. Y la segunda es que esta persistencia podría estar relacionada con estructuras epistémicas más amplias asociadas a la supervivencia de la colonialidad del saber. Y estas 2 hipótesis constituyen el punto de partida del análisis de la literatura científica. Estas hipótesis dieron lugar a 2 preguntas de análisis de la literatura científica y non. ¿Contribuye el deficit thinking a la reproducción de la desigualdad en el sistema escolar italiano? ¿Existe una conexión entre la presencia del deficit thinking y la colonialidad del saber?
tengo que decir que es un trabajo en curso, en progress. Para responder a estas preguntas, adopté una revisión narrativa de la literatura iterativa y guiada por la teoría del deficit thinking. La revisión se desarrolló de manera iterativa, dialogando con diferentes tradiciones y corrientes de investigación. El objetivo es identificar elementos de convergencia que permitan sustentar ambas las hipótesis. Seguramente este trabajo tiene muchas limitaciones, no es sistemática, requiere validación, requiere mucho trabajo más. Antes de abordar la literatura científica y las aportaciones de autores afrodescendentes para responder a la primera pregunta de la revisión bibliográfica, consideré necesario examinar en profundidad la literatura sobre el deficit thinking con el fin de identificar sus elementos estructurales. El deficit thinking explica, como podemos ver, explica las dificultades educativas a partir de supuesta carencia de los estudiantes, su familia y sus comunidades también. En el deficit thinking, la diferencia se interpreta como carencia y los problemas escolares son atribuidos a falta de conocimiento, falta de recursos culturales, falta de apoyo familiares. Se trata en esencia de una perspectiva basada en la lógica de la culpabilización de la víctima, blaming the victim effect, diciamo. Para explorar si estos marcos deficitarios son efectivamente visibles en las experiencias educativas vividas de los estudiantes con origen migrantes, examiné en primer lugar la literatura científica italiana, especialmente sociológica, y después las obras de autoras afrodescendentes italianos, y ambas, la literatura científica y también la obra de autoras afrodescendentes italianos come appunto Taqwa Ben Mohamed o Khan o Anna Osei y también otras. Ambas fuentes muestran experiencias recurrentes para los estudiantes de expectativas bajas, desvalorización de su conocimiento y de su lengua también, falta de reconocimiento, orientación escolar diferencial. Y estas evidencias sugieren que las representaciones deficitarias siguen influyendo en la trayectoria educativa de esos estudiantes. Es seguramente uno de los factores del retraso escolar. No lo único, ma uno de los factores. ¿De dónde procede esta lógica de la carencia del saber de esos estudiantes? Aquí aparece la segunda hipótesis. ¿Podría la persistencia del pensamiento deficitario estar relacionada con formas más amplias de dominación epistémica? Y en este punto el concepto de colonialidad del saber formulado por Aníbal Quijano
adquirió una relevancia central. Por ello, amplié la revisión bibliográfica para incorporar perspectivas decoloniales, teoría crítica de la raza y el pensamiento feminista chicano, y también los enfoques perspectivistas, con el fin de explorar si estas corrientes ofrecían categorías analíticas capaces de profundizar la comprensión del fenómeno del deficit thinking y de sus raíces históricas y epistemológicas. Y aunque estas tradiciones presentan diferencias significativas, todas ellas identifican mecanismos similares en frente de la diferencia. Se trata de la construcción, o como escribe Toni Morrison, de la invención del otro como un sujeto inferior, carente, menos civilizado, menos plenamente humano. La diferencia en todos los casos está transformada en carencia y la carencia en inferioridad. Y esta inferioridad no afecta únicamente a las personas, sino también a sus formas de pensar y de conocer, a sus saberes y a sus lenguas. Eso es el mecanismo que es presente en toda esa tradición científica. Y la revisión de la literatura científica, así como de otras fuentes relevantes, muestra que las desigualdades educativas no dependen únicamente de factores sociales, económicos, familiares, individuales, sino también del contexto escolar y del profesorado. Por ello, la escuela y los docentes se convierten en actores clave para promover el éxito educativo de estos estudiantes, pero no solo de estos estudiantes. En esa dirección proponemos un itinerario formativo para el profesorado en 3 fases. Nos centramos en los docentes porque creemos que solo a través de su implicación mediante procesos participativos desde abajo es posible transformar los contextos educativos. Además, este modelo debe ser compartido, discutido y rediseñado conjuntamente con el profesorado. Y la primera fase consiste en tomar conciencia de los propios marcos de referencia y de los sesgos que orientan nuestra mirada sobre 3 niveles: personal, profesional y cultural. Y la segunda fase o área de trabajo se centra en la incorporación de enfoques pedagógicos y didácticos intercultural, como pedagogía culturalmente relevante y responsiva, fondos de knowledge, pensamiento chicano, pero también pensamiento intercultural y otro. El tercer nivel o área busca fortalecer la capacidad de agencia del profesorado segundo el concepto de guidance, de agency, para abrir grietas en el sistema, que es también indicado como percorso posible da Catherine Walsh, ma es también presente en el concepto de agencia de guidance, que escribe que cada institución es vinculante, pero también permite de buscar nuevas pistas de trabajo.
Y se trata de un proceso dinámico y recursivo. La conciencia cultural crítica transforma la acción pedagógica. La acción pedagógica a la prueba de la realidad fortalece la agencia del docente que se descubre capaz y competente, y la agencia alimenta una nueva conciencia orientada a transformar la realidad, seguramente por el poco que depende de mí, de nosotros. Y con eso terminé mi presentación. Muchas gracias. Y disculpa mi castellano. Muchas gracias Paola per il tuo intervento, la relazione. Vediamo se c'è qualche domanda, qualcuno che vuole intervenire. Io ti chiedo questo, la parte finale, secondo me, con quei livelli, no, in cui si può trasformare, no, e quindi si può entrare con i docenti in una azione trasformativa di fatto, che modifica. Ecco, mi piacerebbe perché magari dessi ancora una lettura in più di quell'ultima slide che ho trovato tutto molto interessante, ma quest'ultima conclusione mi è sembrata molto molto interessante anche per noi docenti universitari, io credo. Grazie. Gracias, Lorena. Ahora hablaré mixto, un poquito italiano, un poquito castellano. Pero esa idea de ese modelo es fruto de años de trabajo, seguramente. El primer nivel es fruto del trabajo sobre la comunicación intercultural con el modelo como pudiste ver de Cohen-Emerick, y todo el trabajo sobre la necesidad de conocer el propio cadro de riferimento. No solamente ella lo propone, lo propone todas los estudios de comunicación intercultural en las diversas autoras, que ahora no me recuerdo el nombre, ma por ejemplo, el fundador de la comunicación intercultural, Hall, que dice también que tú puedes conocer tu mundo, tu manera de ver, solamente cuando encuentras los otros modi di vedere, pensare. Y también es fruto de una reflexión personal, porque entendí la fuerza sobre mi vida, la fuerza de la cultura, porque muchos años atrás yo que pensaba que tú como persona puede controlar la fuerza de la cultura. Ahora, a esta altura, como se dice en castellano, no pienso più eso, pienso que la cultura es más fuerte que cada uno de nosotros. Es muy difícil conocer su manera de pensar y reconocerla no solo al nivel racional, ma a nivel profundo. La contribución del contexto cultural en tu manera de pensar y de ver. Por esa razón pienso que ese es el primer nivel de todas las formaciones. El segundo nivel, porque el objetivo es proponer como
en Rosita y Francesca, el mismo, digamos, tenemos lo mismo objetivo, es cambiar, introducir la posibilidad de offrir percursos diferentes que no reproducen solamente el mundo como es, ma propongan de concientizarse sobre la nuestra colonialidad o postcolonialidad que todos habitiamo. Y por esa razón la competencia pedagógica, decolonial, crítica, bla, 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 ma también porque la competencia, secondo il modello di Giddens, è la fuerza che permite al docente, al profesorado, de cambiar el sistema. Si no se siente competente, no tiene la fuerza de confrontarse con el sistema, los vínculos del sistema. Per esta razón, concientizarse che porta alla consapevolezza che tu tienes che cambiar la tua metodología didattica con questi approcci e la competenza in ese approcci decolonial, bla bla bla, bla, te permette di fuertizar e di affrontar, perdona il castigliano, affrontar los vínculos del sistema trabajando sobre microintervenciones, cambiando le piccole cosas nel sistema y también en esa manera, en ese proceso, es recursivo y si tú tienes la fuerza de cambiar piccole cosas e de manera partecipativa, collettiva, dal basso, tu è un processo recursivo, tu tienes mayor agency, tu tienes mayor pensiero crítico, tú quieres accionar más. Muchas gracias. Gracias. Altre domande? Preguntas? Yo la he puesta en el chat, si puede, Sí. si crees la voy a leer, pero no sé, ¿cómo crees? Me parece muy interesante el tema del posicionamiento docente, a veces se da por sentado, coincido con Lorena por esto. Muchísimas gracias, Paula, por esta investigación tan importante. Voy a preguntarte, ¿cómo crees que es posible que los profesores nos hagan cuestionar las culturas y las posturas de nuestros alumnos? No, puede repetir, los professori non questionano la cultura. Anche italiano. Come possiamo, sì, mi chiedevo appunto, perché è un lavoro su cui anche noi come gruppo di ricerca riflettiamo molto, dato per scontato appunto il fatto che il posizionamento del docente è un tema cardine, no? In senso politico proprio del termine, come dicevi tu in questo momento, mi chiedevo come tu possa pensare, ecco, che sia possibile che noi professori ci facciamo interrogare dalle culture, ci facciamo mettere in discussione, ecco, dalle culture e dai posizionamenti dei nostri alunni, perché questo è un punto difficile, no? Che è quello che poi stavi dicendo, da quanto ho capito. Se hai qualche suggerimento, ecco. No, adesso vado in italiano perché sì, certo. sono molto cansata. E quindi no, penso che che è un punto difficile. Se non fosse difficile avremmo già risolto tutti questi problemi. Certo.
parlare di questa cosa. Penso che appunto prendere consapevolezza cioè avere il coraggio, io parlo per me, di riconoscere che abbiamo tanti pregiudizi e bias e che quindi, anche se dicevo, a livello teorico per me sono tutti uguali, poi è quando siamo nelle situazioni concrete, soprattutto quando ci sono delle questioni in cui posso perdere o guadagnare anche solo il posto in fila, che saltano fuori pregiudizi, stereotipi e magari uno non... Quindi per me il primo, cioè è importante rendersi conto, nel senso di accettare i propri limiti e di dire che hai dei pregiudizi e bias, perché se non lo riconosci non ci puoi mai lavorare. Poi per lavorarci penso che sia difficilissimo, ma secondo me i due pilastri sono l'educazione, ovviamente, ma anche la giustizia sociale, perché se non c'è giustizia sociale è difficile tenere a bada, diciamo, pregiudizi e stereotipi. E poi secondo me, che è un concetto che a me è caro, è la questione di saper riconoscere davvero l'altro come proprio simile. Perché nel momento in cui lo riconosci, ma sto parlando sempre non a livello di testa, ma di pancia, sei costretto, anche se ti dispiace, per esempio, a rispettarlo e rispettare i suoi diritti. Però se tu consideri l'altro come inferiore, eccetera, che è una giustificazione per poterlo sfruttare, no? Però il contesto culturale ci continua a raccontare, e io parlo per me, anche io sono cresciuta in un contesto in cui comunque tutte le narrazioni, anche a livello visivo, ti fanno un certo racconto del non bianco. Quindi anche se io a livello di testa mi dico siamo tutti uguali, secondo me da qualche parte quella cosa lì mi gira dentro e ci vuole molta consapevolezza e secondo me la giustizia sociale, siccome la diversità è anche un principio per me fondamentale, che la diversità, io non dico che la diversità è bella, anche se la diversità è bella, la diversità è strutturare alla vita, cioè la vita è fatta degli elementi di diversità, però la diversità è faticosa. Io insisto su questo fatto perché è fonte di fraintendimenti o anche di conflitti, e quindi bisognerebbe anche educare alla gestione del conflitto. Però, come dice la Walsh, tutto, ad esempio la pedagogia interculturale lavora sui micro livelli tra persone, ma non lavora sulla giustizia sociale, che ci pone in situazioni completamente diverse e di sfruttamento reciproco. Non so, non ho risposto, ma Enrica. Va benissimo. Grazie Paola, grazie mille. Grazie. Posso intervenire un secondo, ma velocísimo. Perdona, Lorena, voy a hacer un resumo porque tenemos muchísimos puntos. Voy a hacer un resumo en español y después otras palabras. Ok. Desde la cuestione que es en la chat, el posicionamiento para Paola, compartí Paola, que el posicionamiento es un punto difícil. Tener el valor de reconocer los prejuicios que surgen en situaciones concretas es un primer paso. Es importante también darse cuenta de que hay que aceptar los límites para luego trabajar en ellos. Y los dos pilares son la educación y la justicia social para saber reconocer al otro como igual. Y de ahí surge el respeto por los derechos. El otro no puede ser inferior, pero el contexto cultural nos transmite narrativas también a nivel visual que marginan a quienes no son blancos en este sentido de la Europa, por ejemplo. Se necesita mucha conciencia y la justicia social es fundamental para reconocer la diversidad como un elemento estructural de la vida,
por muy arduo que resulte. Por lo tanto, la gestión de los conflictos también es relevante. Lorena? Sì, una piccola cosa, ma proprio piccola, poi tu hai sottolineato l'importanza di mettersi a confronto con l'altro, no? Ti conosci, conoscendo anche l'altro ti è uno sguardo aggiuntivo, uno sguardo diverso, uno sguardo esterno che lavora su di noi. Io credo anche che da sempre sono convinta, non solo in termini interculturali, anche banalmente da persona a persona, ecco, in genere, ma ancora di più diventa significativo nella dimensione interculturale, banalmente la frequentazione, lo stare con, lo stare gomito a gomito, il fare delle cose, lavorare per esempio in modo cooperativo, e questo è molto importante in aula, ad esempio, quindi, ma credo proprio che il pregiudizio alla fine si vinca proprio lavorando insieme, perché è lì che tu misuri i talenti, le capacità, le visioni, la prospettiva che l'altro ti può offrire. E lo dico anche come docente in aula. Come docente in aula, io personalmente dico a tutti gli studenti, una delle prime cose che dico dopo la prima lezione è ricordatevi che voi avete una dignità epistemologica, ogni vostra parola è una parola qui dentro importante, non c'è nessuno che valga più dell'altro, e questo deve essere un luogo inclusivo di comunità dove non esiste l'errore, ma esiste l'errare per conoscerci. Questo vale, secondo me, per la conoscenza, ma vale anche per la conoscenza dell'altro, per in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue diversità, no? Quindi questo però chiede davvero prossimità, vicinanza, fare esperienza dell'altro. Non basta imparare alcune cose proprio di teoria, bisogna proprio dare spazio a un lavoro di gomito a gomito, di stare vicini, di stare a lavorare insieme su un obiettivo, ad esempio. Ecco, già questo aiuta molto a uscire dai propri schemi e provare a vedere altro. Faccio magari tradurre in sintesi. Ma mi sono segnata, non esiste l'errore, ma esiste l'errare, perché lo replicherò, te lo rubo a loro. Sì, nel senso buono, qui c'è anche il grande professor Vico, mio insegnante della Cattolica, ma qui c'è proprio dentro l'idea di muoversi, di camminare, di sperimentare, di sbagliare anche, ma del camminare insieme, ecco. Voy a traducir la importancia de confrontarnos con el otro con miradas adicionales y diferentes sobre nosotros mismos, ¿no? Pensando en la interacción personal y más a una enclave intercultural, es importante el contacto, trabajar de forma cooperativa en aula también. Los prejuicios se pueden superar trabajando juntos, incluso como docentes en la aula. Ánimos al estudiante que recuerdan que tienen una dignidad epistemológica. Las palabras de los estudiantes son importantes y esto se aplica al conocimiento y al conocimiento de otro en toda su diversidad. Esto requiere proximidad, cercanía, experimentar el otro, y no existe el error en este sentido, sino la erranza educativa, el moverse, el caminar, equivocarse también juntos. Y tenemos Guillermo, fue con la mano para participar, ma no lo veo aquí. Sí, Giulia? Vado in italiano, perdonatemi. Io sento che in questo momento la colonialità, non solo del sapere, ma in generale la colonialità come persistenza a livello locale, internazionale, ha cambiato curva, no? Storica, cioè di nuovo
un ritorno, una persistenza nella nostra quotidianità. E mi chiedo un po' quali sono, secondo voi, più esperte, diciamo, le forme di resistenza che possiamo applicare all'interno del sistema accademico, all'interno del sistema educativo. Grazie. Para mí, por ejemplo, un pequeño ejemplo, en el curso de Pedagogía Intercultural, ho dicho, non so se va bene, a los estudiantes que todos los que proponía en el curso eras contrario a lo que le nuevas indicaciones nacionales. Que para mí era importante que los estudiantes sabían, ¿no? Sabían que todo el curso era, andava in un'altra direzione, e che è contrastare il sistema. Seguramente los estudiantes de la universidad enfrentan más pericolo cuando saranno en la escuela. Pero también penso que también como docente universitarios, cuando tú propones los contenutos que son al contrario de la indicación nacional, no te pone en una buena posición. Pero para mí eso es un acto de resistencia. Y después pienso que todos nosotras hacemos actos micros o macros de resistencias todos los días, ¿no? Gracias. La pregunta fue sobre la colonidad, perdón, del saber, tanto a nivel local como internacional, no solo del saber, ma la colonidad ha cambiado de rumbo histórico, ¿no? Y la pregunta de Giulia fue, ¿hay una persistencia en lo cotidiano de esa colonialidad? ¿Cuáles son las formas de resistencia que se pueden aplicar en el sistema académico y educativo? Y Paola replicó con actos, pequeños actos, pero significativos de resistencia declarada, voy a adjuntar. Se non ci sono altre domande, osservazioni, direi che possiamo chiudere. Intanto magari dico 2 parole se non ti dispiace, Rosita, poi magari traduci. Innanzitutto ringrazio tutti i presenti, i relatori, le relatrici anzi di oggi. Ringrazio anche chi è stato con noi, ci ha accompagnato e ascoltato. Spero che lo sforzo che abbiamo fatto di parlare oppure di scrivere e parlare poi in italiano, come forse farò io domani, non lo so ancora, cioè è tutto pronto, ma non so se avrò il coraggio di parlare perché non sono bravissima, ma stiamo veramente tutti cercando di essere nei vostri riguardi più inclusivi. Nello stesso tempo io credo che questo sia anche un momento al contrario, quindi chiediamo a voi di essere tutti inclusivi, comprendendo la nostra difficoltà magari di parlare lo spagnolo,
e magari di sforzarvi anche voi di provare a capire l'italiano, che fortunatamente italiano e spagnolo sono molto simili, proprio per provare, ecco, anche qui a mettersi un po' nei panni dell'altro, magari tentando di comprendere anche la lingua italiana, che fortunatamente è molto vicina a quella spagnola. Io sono molto contenta di questa serata, abbiamo avuto degli interventi molto interessanti su cui ci sarà, penso, da riflettere poi ognuno per i fatti propri o magari in occasioni di scrittura, di collaborazione, eccetera. E vi aspettiamo quindi domani, sempre alle 21, sempre con questo link, dove ci sarà una seconda parte che si concentrerà un po' meno sul tema dell'università, no? Ma più sull'aspetto della teoria e prassi e i temi della decolonialità, giustizia ed equità. Quindi sarà un po' più tarato su quel sottotitolo, ok? Bene, Rosita, se puoi gentilmente tradurre. Y vamos a dar por concluida esta sesión y damos las gracias a los asistentes y los ponentes de esta interesante sesión. La profesora comparte la esperanza que el esfuerzo realizado para compartir las intervenciones en español y en italiano también demuestra nuestra apuesta por la inclusividad. Os pedimos un esfuerzo recíproco por comprender el italiano para ponerse en el lugar de otro, ya que la lengua italiana tiene muchas similitudes con la española. Y fue una sesión muy enriquecedora sobre la que seguir reflexionando y generando conocimiento compartido. Y vamos a concluir y nos vemos mañana a las 3 horas de Cuba en el mismo enlace. Mañana tendrá lugar la segunda sesión muy centrada en la teoría, la práctica y la justicia social. Y gracias a Rosita. Grazie Rosita, grazie a tutti, grazie. Muchas Muchas gracias. Nos vemos Davvero. mañana. Se Lorena. Muchas gracias. A domani. Muchas gracias, nos Domani. vemos mañana. Grazie. Gracias. Grazie. Ok. Chiudi tu Rosita? ¿Sí? Ok.